Estimados colegas, mi nombre es Diego Pedreros. En los próximos minutos les voy a estar mostrando el formato necesario para compartir los datos con el Climate Hazard Center para poder que sus datos de estaciones entren al proceso CHIRPS. Lo primero que necesitamos es una tabla de metadatos. La tabla de metadatos debe de tener por lo menos los siguientes atributos o columnas. Un identificador, puede ser alfanumérico, pero que sea en una sola columna. Puede tener el nombre, la administración uno o 2, cuantas columnas ustedes quieran o crean necesarias, pero debe de tener el identificador, longitud, latitud y elevación. Lo ideal sería que fuera una tabla en CSV, delimitado por comas, con el nombre que identifique el país de donde viene o el servicio meteorológico de donde viene, y que nos diga que es la tabla de metadatos para así tener esto bien claro. La latitud y la longitud deben de ser en grados decimales, la elevación en metros sobre el nivel del mar. Una vez se tiene la tabla de metadatos, como mostramos aquí en este ejemplo en la figura 1, entonces pasamos a ver cómo se entregan los datos. La distribución de los datos se hace en tres formas. La primera son los datos para la climatología, ambas tanto lluvia como temperatura, los datos históricos y los datos para la actualización de CHIRPS cada 5 días. Entonces miremos primero la parte de la climatología. Como pueden ver en el video del proceso CHIRPS, les voy a dejar un link en la descripción de este video para los que no lo han visto. El Climate Hazard Center desarrolló la climatología que es basada en una regresión múltiple donde utiliza diferentes predictores de lluvia tal como la elevación, la latitud, entre otros, y las estaciones climáticas. Esta climatología la llamamos ChipClim y es la base del proceso CHIRPS. Ahora estamos trabajando en una nueva versión tanto de la climatología como de CHIRPS, y por eso necesitamos la mayor cantidad de estaciones que representen su región lo mejor posible en las diferentes elevaciones, las diferentes regiones climáticas, etc. En este paso se necesitan estaciones con promedios mensuales de por lo menos 20 años entre el periodo 1981 al 2010. Lo ideal para facilitar el trabajo de nuestros colegas en la universidad es que los datos lleguen en la siguiente forma. Sería una tabla con las siguientes columnas. La primera sería el código identificador, que es el mismo código que está en la tabla de metadatos. Una columna con el número de años que se utilizaron para calcular ese promedio. Este sería el año con que se empieza el periodo y el año con que se termina el periodo. En algunos casos pueden ser diferentes periodos, porque hay años faltantes. Entonces, este sería el periodo inicial, el año inicial, y este sería el año final de todos los periodos. El promedio del mes 1, el promedio del mes 2 y así sucesivamente 12 meses. Y así completaríamos la tabla de la climatología. Una vez que ya tenemos los metadatos, tenemos los datos para la climatología, entonces pasamos a ver los datos históricos. Lo ideal con los datos históricos es que sea un archivo por día con todas las estaciones disponibles para ese día, que estén en el formato como mostramos en la figura número 2, que está aquí abajo, que tenga el identificador, el año, el mes, el día y el valor. El nombre del archivo que tenga el nombre de la organización,
que sea aquí que diga precipitación o temperatura, el año, el mes y el día. Entonces aquí así debería recibirse el archivo diario con el contenido que tenga el identificador, el año, el mes, el día y el valor de lluvia, año, mes, día, temperatura máxima, temperatura mínima y temperatura promedio, donde la temperatura promedio es la máxima más la mínima dividido en 2. Lo ideal sería poder recibir los datos históricos en este formato. La otra forma sería de incluir varios años en el mismo archivo. Por ejemplo, aquí tenemos que sea el identificador, el año, el mes, el día y el valor. Como en el archivo diario solo sería un archivo para cada día, se pueden incluir muchos días o muchos años en el mismo archivo para mandar un archivo con todos los datos o dividir toda la serie de tiempo en dos archivos o tres. Lo ideal sería que el nombre del archivo sea el nombre de la organización, la variable, el año de inicio y el año final, ¿no? Desde 1981 al 2000, por ejemplo. Finalmente, si no se pueden en esos dos formatos, el archivo diario o el archivo diario acumulado, por decir, podría también recibirse en este formato: identificador, año, mes, día 1, día 2 hasta el día 31. Esa sería ya otra figura que se podría tomar, pero lo ideal es en las dos anteriores. Después pasamos a la parte que es el valor, uno de los valores importantísimos que tiene Chirps es poder actualizar los datos cada 5 días. Esto es lo que nos da la posibilidad de monitorear la estación lluviosa. Nosotros lo que hacemos es monitoreamos la estación lluviosa y eso nos ayuda a monitorear la parte agrícola, seguridad alimentaria y así sucesivamente. Entonces, esta es la parte de la actualización de los datos cada 5 días. Lo ideal sería que ustedes depositen los datos diarios en el archivo diario en un servidor FTP donde nosotros podamos acceder y obtener ese archivo y entrarlo al proceso en el Climate Hazard Center. Una opción es que el Climate Hazard Center puede proveer un sitio FTP para que ustedes depositen los datos allí. Eso puede ser una opción y se está haciendo con algunas organizaciones. Tenemos países como México que nos dieron acceso a su FTP y ahí todos los días el sistema entra automáticamente, obtiene los datos y ya los entra al proceso Chirps. Lo ideal es que el archivo debe indicar la variable y llevar la fecha. Por ejemplo, INSIBUME es el nombre de la organización, precipitación 2018.04.02, ese es precipitación de abril 2 del 2018. El archivo debe de tener, en caso de la lluvia, tiene el identificador, el año, el mes y el día y el valor, y en caso de la temperatura, así como lo hemos dicho anteriormente. En estos links aquí pueden encontrar las conexiones para descargar los datos Chirps, tanto el preliminar como los datos finales. Acá abajo van a encontrar unas gráficas que nos muestran el número de estaciones que entraron al proceso Chirps en la historia que tenemos. Entonces vamos a empezar a ver algunas de esas. Tengo aquí abiertas de una vez. Vamos para Argentina. Empezamos con casi 100 estaciones y ha bajado un poco. Estas son
de diferentes fuentes. O sea, este no es necesariamente el servicio meteorológico, sino que estaban estaciones de, de GTS, tal vez del servicio meteorológico. O sea, son diferentes fuentes que se combinan para al final entrar en Chirps. Aquí tenemos para Belice, Bolivia, Colombia, se llegó hasta casi más de 2000 y hubo un bajón y ya volvimos a subir. Este tipo de bajones pueden introducir diferentes efectos en Chirps porque vienen con muchas estaciones y de repente el cambio es grande. Esto puede introducir efectos en el producto final. Aquí está Costa Rica, México. En México empezamos con muchísimas estaciones, pero en los últimos años ha sido consistente. Bueno, pero entonces hay una gran diferencia entre los datos que hay en Chirps y los datos que tenemos en la base de datos. ¿Por qué les digo esto? Miremos primero aquí, Guatemala es un buen ejemplo. En Guatemala tenemos este bajón fuerte y por varios años hubo muy pocos datos en Chirps. Pero eh, por aquí a mediados de este periodo donde hubo el bajón, INSIBUME nos dio bastantes datos de los años anteriores. Entonces ahora este es el panorama de INSIBUME, de los datos que tenemos en la base de datos del Climate Hazard Center. Pero aunque nos dieron los datos históricos, esos datos no han entrado a Chirps porque Chirps ya se corrió, ya se había corrido en ese periodo. Pero entonces ahora que se va a correr la nueva versión de Chirps, ya Guatemala no va a aparecer así, sino que va a aparecer así con más estaciones, porque en este periodo hubo casi cero estaciones o muy poquitas. En cambio, desde el 2015 para acá van a ver casi un promedio de 30 y tantas estaciones. Entonces, eso hace la gran diferencia. Entonces, este es el momento oportuno para corregir esos huecos que acabamos de ver. Este es este es el perfil de INSIBUME. Bueno, este es Etiopía, este es ETESA. Entonces, si ven aquí, ETESA venía muy alto, pero un bajón fuerte y ha tenido unos bajones. O sea que esta es la oportunidad de poder llenar estos huecos para que la nueva versión de Chirps no tenga ningún tipo de efectos debido a al cambio tan fuerte en el número de estaciones. Lo mismo el IDEAM, por ejemplo, venía muy constante y aquí hay un hueco fuerte y hay menos estaciones, aunque están consistentes en los últimos años. Y así sucesivamente tenemos fuentes que quedaron troncadas, que no volvimos a recibir datos de ellos. En el caso de Conagua, ellos empezaron en el 2005 y lo ideal sería poder tener toda la historia. Aquí también hay unos periodos donde faltaron datos. Entonces todas eh, estas gráficas están en este FTP. Aquí van a encontrar las gráficas de su organización si ustedes nos han dado datos. Entonces, de nuevo, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se las contestaremos. Comuníquense ya sea conmigo o con Mario Rodríguez y esperamos que podamos trabajar en conjunto para sacar lo mejor de Chirps para la región. Muchas gracias.